Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subimos vídeos de contabilidad, de finanzas, de tributario, de economía y mucho más. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a desglosar el artículo 67 de la Ley General Tributaria. Antes de nada, recordaros a todos que preparamos las posiciones de agentes técnicos e inspectores de la agencia tributaria. También preparamos todos los grupos de la Junta de Andalucía, incluso administradores superiores de la Junta y administradores financieros. También preparamos profesores de economía y también administrativos y auxiliares administrativos del Estado. Bueno amigos, una vez hecha esta CTA, pasamos a la acción. Bueno amigos, amigas, vamos a comenzar explicando el artículo, desglosando el artículo 67, cómputo de los plazos de prescripción. Bueno, para el punto 1 nos dice lo siguiente. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se refiere el artículo 66 de esta ley conforme a las siguientes reglas. Bueno, ya sabéis que el artículo 66 lo hemos visto en otros vídeos, pues se refiere a los plazos de prescripción, que normalmente suelen ser 4 años. Luego, en el caso A, bueno, en el caso A, si acordáis, el caso A era el derecho a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Desde el día siguiente, aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. Bueno, pues por ejemplo, vamos a suponer que estamos ahora en campaña de renta, el IRPF del 2021. El IRPF del 2021 se supone que finaliza el 30 de junio del 2022. Por lo tanto, el plazo que tiene la administración en este caso para determinar la deuda tributaria mediante la oportunidad de liquidación, pues empezaría a computarse a partir del 1 de julio del 2022 hasta el 30 de junio del 2004 año 2026, ¿vale? Por eso sería un ejemplo en el caso A. En los tributos de cobro periódico por recibo, cuando para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación no sea necesaria la presentación de declaración o autoliquidación, el plazo de prescripción comenzará el día del devengo del tributo. Bueno, por ejemplo, el IBI. El IBI es un impuesto periódico, ¿vale? Que se supone que no te tienen que enviar ninguna oportuna liquidación. Se supone que todos los años, pues, hay que pagar el IBI, el recibo catastral, por tener una vivienda, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues los 4 años se computan desde el inicio del periodo del devengo, como dice ahí, el día del devengo del tributo. El devengo del tributo, por ejemplo, el IBI del 2022, pues el devengo se produce el 1 de enero del 2022. Por lo tanto, tendríamos el plazo se supone que terminaría 4 años hacia adelante, el 1 de enero del 2022, pues hasta el 31 de diciembre del 2022-2026, ¿vale? Luego, nos vamos. En el caso B, es el derecho a exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas o autoliquidadas. Pues bueno, en este caso, ¿vale? Desde el día siguiente a en que finalice el plazo de pago en periodo voluntario, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2. Bueno, vamos a suponer una deuda autoliquidada. Pues como estamos con el IRPF, estamos con renta, vamos a suponer el IRPF del 2021, ¿vale? Finaliza el 30 de junio del 2022. Por lo tanto, si nosotros se presenta el día 20, pues se supone que el cómputo del plazo pues comenzaría el 1 de julio del 2022. Los 4 años poneríamos a 30 de junio del 2026, ¿vale? Luego, por otro lado, si hay una liquidación, pues ya sabes que las liquidaciones normalmente te la notifican sobre el plazo 62.2, ¿vale? Por lo tanto, si notifican del 1 al 15 del mes, sería hasta el 20 del siguiente mes el plazo voluntario. Si notifican del 16 hasta el final de mes, sería hasta el 5 del segundo mes posterior. Pues una vez que se ha pasado ese plazo, ¿vale? Pues se computarían, digamos, los 4 años de prescripción. Luego, por otro lado, en el caso C, ¿vale? El caso C, pues el derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa del tributo, devoluciones de ingresos indebidos y reembolso del coste de las garantías. Pues en este caso, desde el día siguiente a aquel en el que finalice, el plazo para solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo, o en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo solicitarse, desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido, o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar autoliquidaciones si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo, o desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto. Bueno, aquí tenemos distintas cosas. Tenemos una devolución derivada de la normativa del tributo, tenemos lo que son devoluciones
devoluciones de ingresos indebidos y por último tenemos unas devoluciones de los costes de las garantías, ¿vale? Si, pues, por ejemplo, en una devolución por la normativa del tributo, pues podría ser, por ejemplo, podría ser, por ejemplo, se presenta ahora el IRPF del 2021 y le sale a devolver. Por lo tanto, el fin del plazo voluntario finaliza el 30 de junio, pues tiene desde el 1 de julio, digamos, hasta el 31 de hasta el 30 de 1 de julio del 2022 hasta el 30 de junio del 2026, pues para solicitar esa devolución, ¿vale? En el caso de un ingreso indebido, pues puede ser una duplicidad en el pago. Imaginaros que ha pagado, por lo que sea, se ha despistado un poco y ha pagado 2 veces el mismo ingreso, o sea, ha hecho 2 veces el pago de un tributo, ¿vale? Pues tendría también, efectivamente, 4 años desde el día siguiente al ingreso indebido, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, una persona, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para que quede claro, que ingresa, le sale a pagar el IRPF, ¿vale? Por lo que sea, lo presenta el día 1 de mayo y luego por lo que sea, por otro lado, lo vuelvo a presentar otra vez, bueno, esto es un poco ficticio, ¿vale? Pero bueno, imaginaros que vuelva otra vez a pagarlo el día 20 de junio, ¿vale? No se acordó que había hecho la declaración y resulta que después, pues vuelvo otra vez a hacer el pago. Vale, en ese caso, pues se supone que se computa el plazo de los 4 años, se computa a partir del día siguiente a la realización del ingreso indebido, ¿vale? Luego, por otro lado, la devolución del coste de la garantía, pues lo mismo, se supone que nosotros para presentar, por ejemplo, imaginaros que tenemos una deuda, ¿vale? Una deuda de 50.000 euros y queremos suspender la ejecución, ¿vale? Entonces aportamos una garantía pues para que no continúe el proceso. Presentamos nuestros recursos, ¿vale? Y aportamos nuestra garantía. En ese caso, pues bueno, si la resolución o la sentencia quiere firmeza por lo que sea y nos da la razón a nosotros, pues evidentemente tendrían que devolvernos ese importe. ¿Desde qué momento? Pues desde que la sentencia se supone que adquiere firmeza, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a suponer que presentamos un recurso de reposición, vamos a suponer que tenemos, para que se entienda, un acta de inspección, ¿vale? Acta es de conformidad. La acta de conformidad se firma, pues para entenderlo, el día 5 de mayo del 2022 y resulta que se firma esa acta, se entiende notificada el día 5 del mes siguiente, o sea, 5 de junio, ¿vale? Del 2022. Por lo tanto, a partir de ahí se abre el plazo para presentar los recursos. Vamos a suponer que presenta un recurso de reposición dentro del plazo del mes y solicita la suspensión de la ejecución, ¿vale? Entonces, en ese caso, posteriormente, se supone que, vamos a suponer que posteriormente, cuando se le notifica se le notifica el plazo de, o sea, la resolución del recurso de reposición, ¿vale? Y por lo que sea, se le pasa el mes ese siguiente que tiene para presentar la reclamación económica administrativa. En ese caso, se supone que adquiere firmeza a partir al mes siguiente de la notificación del recurso, de la resolución del recurso de reposición, ¿vale? Por otro lado, en el supuesto de tributos que graben una misma operación y que sean incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del ingreso indebido del tributo improcedente comenzará a contarse desde la resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo procedente. Bueno, esto es el caso típico de un IVA y un impuesto de transmisiones patrimoniales, por lo que sea, una persona presenta los dos impuestos y son incompatibles uno con otro. Pero en este caso no es desde la fecha que se hizo el ingreso, sino que es cuando el órgano decide cuál es el tributo procedente en ese caso, o bien IVA o bien impuesto de transmisiones patrimoniales, no desde la fecha en la cual se hizo el ingreso indebido, ¿vale? Sino que es el órgano competente el que se supone que resuelve, en este caso, qué tributo es el adecuado. Pues bueno, pues a partir de ese momento de resolución es cuando se computan los 4 años de prescripción. Y por último, pues entramos en el caso D. El caso D, el derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, devoluciones de ingresos indebidos, en el reembolso del coste de las garantías. Pues en este caso, según la ley nos dice, desde el día siguiente aquel en el que finalizan los plazos establecidos para efectuar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, desde el día siguiente a la fecha de la notificación del acuerdo donde se reconozca el derecho a percibir la devolución o el reembolso del coste de las garantías. Bueno, voy a poner un ejemplo para que se entienda esto, porque claro, el apartado C y el apartado D, si te vas a la ley, pues son muy parecidos, ¿vale? Pero bueno, uno es solicitar y otro es obtener. Por lo tanto, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginaros el IRPF del 2021, que se tiene que presentar el 30 de junio del 2022.
una persona presenta su impuesto, el IRPF del 2021, por ejemplo, el 20 de junio del 2022 y le sale a devolver. Por lo tanto, el derecho a solicitar, el derecho en el apartado C, el derecho a solicitar esa devolución, se supone que a obtener, digamos, esa devolución, se supone que son los 6 meses que tiene la administración para reconocerle ese derecho. O sea, desde el 30 él presenta su solicitud, ¿vale? En plazo voluntario, y supone que la administración tiene 6 meses para resolver, ¿vale? Pues bueno, ese sería el apartado C. Sin embargo, el apartado D es obtener. Quiere decir, una vez que se ha pasado esos plazos de 6 meses, ¿vale? Pues empieza a computar, ¿vale? El plazo de los 4 años de prescripción del apartado D. Una cosa es solicitar y otra cosa es obtener. Son cosas distintas, ¿vale? Luego, por otro lado, con respecto a las devoluciones del ingreso indebido, el reembolso del coste de la garantía, pues evidentemente todo eso tiene que haber una notificación. Por lo tanto, se computan a partir de esa notificación los 4 años de prescripción del día siguiente a la fecha de la notificación, ¿vale? Se tiene que notificar tanto el reconocimiento del derecho a percibir la devolución de ingresos indebidos o el reembolso del coste de la garantía, ¿vale? Vale, luego con respecto en el punto 2, pues tendríamos lo siguiente, dice: el plazo de prescripción para exigir la obligación del pago a los responsables solidarios comenzará a contarse desde el día siguiente a la finalización del plazo de pago en periodo voluntario del deudor principal. No obstante, en el caso de que los hechos que constituyen el presupuesto de responsabilidad se produzca con posterioridad al plazo fijado en el párrafo anterior, dicho plazo de prescripción se iniciará a partir del momento en el que tales hechos hubieran tenido lugar. Bueno, pues en este caso, ¿vale? Estamos hablando de responsables solidarios, ¿vale? Vamos a suponer, ¿vale? Una persona, ¿vale? Que resulta que la administración le hace una liquidación, se la notifica, eso abre el plazo del 62.2, ¿vale? Y bueno, vamos a suponer que la notifica el día 1 de junio, ¿vale? Entonces, eso abriría el plazo del 62.2. Bueno, el 62.2 se supone que no iríamos hemos dicho el 1 de junio al 20 de julio del año siguiente, ¿vale? Bueno, una vez que se ha pasado el plazo voluntario, pues si hay responsables se le puede exigir también, una vez que se ha pasado el día 21, se le puede exigir también el pago al deudor principal, ¿vale? ¿Qué ocurre en el caso de que la responsabilidad aparezca posterior a ese momento? Imaginaros, por ejemplo, el caso anterior, que el día 21 entra en periodo ejecutivo y resulta que a esta persona se le hace una orden de embargo al banco y el banco no cumple la orden de embargo, por lo tanto el banco se convierte en responsable posteriormente. Por lo tanto, la fecha en este caso, para exigir el pago, digamos, a este responsable, que es el banco en este caso, pues se supone que comienza a partir del momento en el cual surge la responsabilidad, ¿vale? Eso en el caso del apartado, del segundo párrafo del punto 2. Y luego, por otro lado, ya cuando habla aquí de responsables solidarios, dice: tratándose de responsables subsidiarios, el plazo de prescripción comenzará a computarse de la notificación de la última actuación recaudatoria practicada al deudor principal o a cualquiera de los responsables solidarios. Ya sabéis que para comenzar la actuación contra los responsables solidarios, primero hay que terminar con los responsables solidarios y con los responsables principales. Una vez que se termine la última actuación recaudatoria contra el responsable solidario o contra el deudor principal, se supone que empieza a computarse el plazo de los 4 años a los responsables subsidiarios. Pues nada, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero haber aportado valor y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao, chao!